notando cómo estos temas pueden ayudarte a cuidar tu salud y el medio ambiente? Concéntrate y sigamos repasando. En nuestro encuentro de hoy continuamos trabajando la contaminación atmosférica. Vamos a descubrir qué es lluvia ácida, daños que origina y cómo se puede producir. También hablaremos de qué es el efecto invernadero, cómo se producen los gases de efecto invernadero y por qué se consideran el principal causante del calentamiento global. La emisión de gases de efecto invernadero de forma desproporcional supone una amenaza para el mundo, que diariamente escuchamos vía televisión, radio, vemos en redes sociales y periódicos impresos. Hablamos del calentamiento global y como consecuencia el cambio de clima o cambio climático. Para iniciar, hablemos un poco sobre lluvias ácidas. Es importante saber, antes de hablar de lluvias ácidas, que la lluvia ácida se mide con una escala llamada escala de pH. El pH se utiliza para determinar la acidez, alcalinidad y neutralidad de una sustancia. La escala de pH va desde 0 a 14. De 0 a 7, las sustancias se consideran ácidas. El número 7 es un número neutro. Significa que esa sustancia es neutra, como por ejemplo el pH del agua potable y el jabón. De 7 a 14, las sustancias son alcalinas o básicas, como por ejemplo el bicarbonato y la leche magnesia. Si una sustancia registra un pH o potencial de hidrógeno, pH significa potencial de hidrógeno y determina la acidez o alcalinidad de una sustancia. Si esta sustancia registra un pH inferior a 7, se considera ácida. Esto quiere decir que si el agua registra un pH inferior a 7, se considera lluvia ácida y está contaminada. Ahora sí, estás listo para comprender de qué se trata la lluvia ácida. La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Los gases procedentes de la quema de combustibles y gases industriales reaccionan con el oxígeno del aire y el vapor de agua, transformándose en ácidos que se depositan sobre la superficie terrestre a través de las precipitaciones. Esta acidificación del suelo y de las aguas superficiales tienen efectos devastadores sobre los ecosistemas y suponen un grave peligro para los seres vivos. ¿Cómo crees que viviría un pez en esta condición? ¿O qué efecto tendría sobre una planta? Ahora vamos a conocer por qué se produce la lluvia ácida. Las erupciones volcánicas, los terremotos, los incendios forestales, los relámpagos y algunos procesos microbianos liberan dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. No obstante, es la acción humana la causante de la mayor parte de las emisiones de dióxido de azufre, como consecuencia de la quema de combustibles en las industrias y en las centrales energéticas, así como de la mitad de las emisiones de óxido de nitrógeno debido a los gases producidos por los vehículos de motor. Asimismo, y aunque en menor medida, las explotaciones ganaderas intensivas producen amoníaco a partir de la descomposición de la materia orgánica. Estos tres contaminantes pueden ser transportados
a grandes distancias desde su foco de origen, se oxidan en contacto con la atmósfera y dan lugar a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Dichos ácidos se disuelven en las gotas de agua de las nubes y caen a la superficie terrestre mediante la denominada lluvia ácida. A continuación, vamos a experimentar. Con esta actividad podemos observar algunos de los efectos de las lluvias ácidas, por ejemplo, en edificaciones construidas con piedras calizas. Es importante que sepas que la composición química de la tiza que vamos a utilizar es muy similar a la composición química de la piedra caliza que se utiliza para construir monumentos. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes elementos: tiza, agua, jugo de limón y vinagre. Ahora vamos al procedimiento. Vamos a colocar un pedazo de tiza en el agua, otro pedazo de tiza en el limón y otro en el vinagre. Y vamos a empezar a observar y anotar nuestras observaciones. Como podemos observar, el agua con tiza no tiene ninguna reacción, debido a que esta agua no contiene ácidos que sean corrosivos para la barra de tiza. Sin embargo, en el limón con tiza y en el vinagre con tiza empieza a reaccionar lentamente y gradual. El ácido que contienen estas sustancias empiezan a descomponer lentamente la composición química de la tiza. Lo mismo ocurriría en un monumento donde este esté constantemente expuesto a la caída de lluvias ácidas. Lenta y gradualmente se iría descomponiendo como lo están haciendo las tizas con vinagre en este momento. Cuando tengas estos elementos en casa, te exhorto a realizar este experimento. Anota tus observaciones y relaciónalo con lo que podría ocurrir, por ejemplo, en monumentos, en los seres humanos, en los animales y en los ecosistemas, si estos están sometidos a constante caída de lluvias ácidas. ¿Qué es efecto invernadero? Es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias a la cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Este proceso se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. De esta energía, una parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta como luz visible, calentándonos. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de radiación ultravioleta y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. Cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de la temperatura media en la superficie del planeta Tierra es de 14 grados Celsius y gracias a él se hace posible la vida.
Si no se produce este efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor, en torno a los menos 18 grados Celsius, lo que haría inviable el desarrollo de la vida. Ahora te explico mejor lo que acabas de escuchar. Te puede sonar contradictorio que efecto invernadero sea un proceso natural en la Tierra y que éste mantenga la estabilidad climática. Y que te diga que los gases de efecto invernadero también son los culpables de producir el cambio climático. Te explico a qué se debe. Resulta que los gases de efecto invernadero se encuentran en mínimas cantidades en la atmósfera. Estas cantidades mínimas son suficientes para atrapar el calor y dosificar la temperatura en la atmósfera, manteniendo la temperatura media del planeta. ¿Qué está sucediendo? Nosotros, los seres humanos, somos capaces de producir artificialmente gases de efecto invernadero. En los últimos años, después de la revolución industrial, los humanos hemos estado produciendo gran cantidad de gases de efecto invernadero, siendo el gas de mayor producción el dióxido de carbono. Estos gases están yendo a la atmósfera y atrapando una gran cantidad de calor que no puede salir al espacio exterior. Este calor se está devolviendo a la superficie terrestre y aumentando la temperatura del planeta. Esto es lo que está ocasionando el calentamiento global y como consecuencia cambios en el clima. A continuación, vamos a conocer actividades humanas que producen gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es producido por la quema de combustibles fósiles, como derivados del petróleo, carbón y gas natural. La deforestación, el cambio en el uso del suelo, la quema de los bosques, transporte y generadoras de electricidad, agricultura e incendios forestales. El metano es producido por los vertederos, excremento de los animales, gas natural, descomposiciones de desechos orgánicos, ganadería y petrolera. Los óxidos nitrosos son producidos por la combustión de automóviles, fertilizantes, alimentos para ganado, fertilización nitrogenada, estiércol y desechos sólidos. Los clorofluorurocarbonos son producidos por sistema de refrigeración, plásticos, aerosoles, electrónicas y sector industrial. Los hexafluoruro de azufre son producidos por aislantes eléctricos, interruptores eléctricos, transformadores, sistemas de redes electrónicas y extintores de incendio. Importante, todos estos gases son potenciales en el aumento de la temperatura, siendo el hexafluoruro de azufre un gas mucho más potencial que el dióxido de carbono. Vamos a descubrir qué es la radiación y los tipos de radiaciones. Al finalizar esta clase tendrás claro que todo lo que nos rodea emite radiación y que convivimos diariamente con algunos tipos de radiaciones. Esto quiere decir que varias cosas que conocemos y utilizamos en nuestro día a día emiten radiación, tal y como lo hace nuestro microondas para calentar un plato de comida.
Otro ejemplo clásico es el Sol, de quien la Tierra recibe el calor emitido por nuestra estrella a través de un mecanismo que se conoce como transferencia de calor por radiación. Para iniciar, debemos conocer algunos conceptos relacionados con la radiación. Antes, es importante saber que la radiación viaja a través de ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia. Se produce porque en un lugar llamado foco ocurre una perturbación o cambio brusco que se propaga en una o varias direcciones. Para comprender este concepto, simplemente puedes verter un poco de líquido u objeto dentro de un recipiente con agua. Inmediatamente el líquido empieza a hacer contacto con el agua. Podemos observar cómo empieza a emitirse ondas que se dirigen hacia los extremos del recipiente. También puedes comprobarlo cuando lanzas una piedra en un río. Puedes observar cómo empiezan a propagarse las ondas. Otro concepto que es importante que conozca es la rapidez de una onda. La frecuencia de una onda es un movimiento ondulatorio que se determina con la frecuencia y longitud de ondas. Te lo explico mejor. Si tomamos una soga y ejercemos cierta fuerza sobre ella, van a empezar a formarse ondas de alta frecuencia y baja frecuencia. En las ondas de alta frecuencia, la velocidad será mayor y las ondas van a tender a formarse mucho más cercanas. Sin embargo, si reducimos la velocidad, se forman ondas de baja frecuencia y la longitud de esta onda es mayor. Bien, ahora te explico el concepto de frecuencia de una onda. La frecuencia es igual a la magnitud de la velocidad de desplazamiento de la onda. Esto quiere decir que es el número de veces que se repite una onda en un tiempo real. El Sistema Internacional de Unidades de Medidas, el resultado de frecuencia de onda se mide en hercios. Por ejemplo, las ondas de radio son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz en un espacio libre y su frecuencia se mide en hercios. Otro concepto es longitud de onda. Se conoce como longitud de onda a la distancia que recorre una perturbación periódica que se propaga en un medio o ciclo, como lo podemos apreciar en una onda de baja frecuencia. En el ciclo podemos apreciar que hay mayor longitud. Si tú movieras una soga con una baja velocidad, puedes apreciar que la longitud será mucho más amplia que si tú aplicas mucha fuerza al movimiento de la soga. Otro concepto que debes de conocer son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se generan por el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas. Son una propagación de un campo electromagnético, que quiere decir un campo eléctrico más un campo magnético. La principal característica de las ondas electromagnéticas es que pueden propagarse en el vacío, aunque también lo hacen en medios materiales, pero a una velocidad menor. El siguiente concepto es espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones magnéticas. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos X, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja.
hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Llegó el momento de conocer qué es la radiación. La radiación es energía que viaja en forma de onda o partículas de alta velocidad. Puede ocurrir naturalmente o ser creada por el hombre. Existen dos tipos: radiación no ionizante y radiación ionizante. La radiación no ionizante incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, radiación infrarroja y luz visible. La radiación ionizante incluye radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayo gamma. Dato curioso: sin duda, un cuerpo humano emite más radiación electromagnética que un móvil y mucho más que una red Wi-Fi. En cambio, un horno microondas normal con la puerta abierta y funcionando a máxima potencia es tan potente como 5 o 6 personas juntas. Es decir, en una habitación donde te encuentres con tus amigos, si hay 5 o 6 personas juntas, producen tanta radiación o más que un microondas de cocina. ¿Cuáles son las fuentes de la exposición a la radiación? La radiación natural nos rodea todo el tiempo. La mayoría proviene naturalmente de los minerales. Estos se encuentran en la tierra, suelo, agua o incluso en nuestro cuerpo. Esta radioactividad natural también proviene del espacio exterior y el sol. Otras fuentes son creadas por el hombre, como por ejemplo las radiaciones artificiales producidas por rayos X, la radioterapia para tratar cáncer o las líneas eléctricas. Vamos a conocer más sobre la radiación. En física se conoce por radiación a una forma en la que se propaga la energía. La radiación es solo energía. De cierto modo, todas las cosas emiten radiación y convivimos con ella cada día. Por ejemplo, el sol emite radiación. Un gato, una piedra. Nosotros los humanos somos radioactivos y emitimos radiación. ¿Por qué decimos que la radiación es dañina si todo emite radiación? Para entenderlo, escuchemos cómo se propaga la radiación. La radiación se propaga de dos maneras: en forma de ondas electromagnéticas y en forma de partículas subatómicas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Cuando un campo magnético y un campo eléctrico se juntan, se generan lo que conocemos como ondas electromagnéticas. Así como el sonido es una onda que se propaga por el aire, las ondas electromagnéticas son ondas de energía que se propagan a través de todas las cosas, y a diferencia de una onda de sonido o una onda en el agua, una onda electromagnética puede atravesar la materia e incluso viajar en el vacío del espacio. ¿Qué son partículas subatómicas? La materia está compuesta por átomos, y estos a su vez por partículas subatómicas, llamadas protones, electrones y neutrones. Algunos átomos poseen un núcleo atómico inestable. Estos átomos se conocen como radioisótopos. Estos tienen un exceso de energía nuclear y por lo tanto pueden liberar electrones de forma espontánea, cargados con mucha energía. Algunos ejemplos de radioisótopos son los que se utilizan para generar energía nuclear, como el uranio 238 y el radio 226. Nosotros, los seres humanos, convivimos todos los días con las ondas electromagnéticas. Estas forman parte de nuestras vidas. Por ejemplo, las telecomunicaciones, los teléfonos celulares, los videojuegos, la televisión, las ondas de radio, el GPS, el Wi-Fi, las computadoras, entre otros aparatos electrónicos. Las ondas electromagnéticas son energía no ionizante, o sea, neutra.
a excepción de la luz ultravioleta. Esto significa que la energía ultravioleta es alta energía y baja energía. La luz visible del sol no es dañina. En un porcentaje alto de luz ultravioleta sí lo es. Por esta razón, no es recomendable exponerse al sol por largos periodos de tiempo. Resumiendo, la radiación es una forma de energía y se puede clasificar según dos formas. Una es su forma de propagarse y otra su forma de interactuar con la materia.